Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a analizar hoy el teorema de Pitágoras, vamos a aprender de qué se trata y cómo usarlo, ¿sí? En este primer video vamos a ver el enunciado y cómo hay que interpretarlo, ¿sí? Vamos a cada palabra le vamos a subrayar las palabras importantes del teorema para tener en cuenta y saber su significado porque está muy relacionado con la fórmula, ¿sí? Entonces dice, en todo triángulo como rectángulo, la suma, no cualquier operación, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Entonces acá hay muchos términos que yo tengo que aprender, o sea, tengo que saber de qué se trata porque si no el teorema se me hace muy complicado. Primero el triángulo tiene que ser rectángulo y además el decir en todo significa que no importa si es chico, si es grande, si está rotado, ¿sí? Si está así como lo vemos en forma usual o también lo podemos ver inclinado, ¿sí? Al triángulo rectángulo, ¿sí? Rotado, como quiere, lo que significa eso, en todo triángulo, ¿sí? Sea enorme, sea gigante o sea pequeño, se verifica el teorema de Pitágoras. Acá hay palabras como catetos e hipotenusa que uno tiene que tener muy en cuenta. Primero, vamos a nombrar los vértices del triángulo. Los vértices del triángulo siempre se nombran con letra mayúscula, imprenta mayúscula y voy en contra de las agujas del reloj. Por ejemplo, si este vértice es A, en contra de las agujas del reloj voy a encontrar el vértice B y el vértice C. ¿Sí? Si comienzo con otra forma de nombrarlo, por ejemplo, quiero M, P y N, por ejemplo, así vamos a hacer otro triángulo rectángulo, comienzo acá, M, la N la voy a encontrar en contra de las agujas del reloj, M, N, O, por ejemplo, ¿sí? De esa manera siempre se nombran en geometría toda figura geométrica, en contra de las agujas de reloj y los vértices tienen que ser con letra imprenta mayúscula. Bien, una vez que yo nombré los vértices, los lados opuestos a esos vértices van a tener el mismo nombre pero con letra minúscula. O sea, si este es el vértice C, acá tengo el lado C. Si este es el vértice A, acá tengo el lado A. Si este es el vértice B, acá tengo el lado B. ¿Sí? Bien. De este triángulo rectángulo siempre se marca el ángulo recto con un cuadradito, a veces sin pintar, a veces pintado, y eso me indica que el triángulo es rectángulo. Recordemos que los triángulos son, según sus ángulos, son obtusángulos, ¿sí? Cuando tiene un ángulo obtuso, acutángulo, cuando tienen sus ángulos agudos, rectángulos porque tiene un ángulo recto, ¿sí? Bien, entonces siempre se marca de esta manera el ángulo recto. Bien, acá dice catetos e hipotenusa. Fíjense en mi ejemplo, así como he nombrado mi triángulo, los lados ABC de este triángulo rectángulo, algunos son catetos y otro es hipotenusa. ¿Cómo identificar? Bueno, la hipotenusa siempre está enfrentada al ángulo de 90 grados. O sea que acá C es hipotenusa para mí, ¿sí? Siempre está enfrentada al ángulo de 90 grados. Además, es el lado más largo de todo triángulo rectángulo, ¿sí? Bien, una vez identificada la hipotenusa, los otros dos son catetos, ¿sí? Catetos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo dibujado así rotado, indico que ese es el ángulo recto, ¿sí? Los vértices los voy a nombrar A, B, C, por lo tanto, lado A enfrentado al vértice A, lado C enfrentado al vértice C, lado B enfrentado al vértice B. Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? A ver, tengo mi ángulo recto, enfrente tengo la hipotenusa. Acá mi hipotenusa se llama A. B y C son catetos. Bueno, ya que nos pusimos de acuerdo con la terminología, ahora vamos a llevar a una simbología matemática el teorema de Pitágoras, ese enunciado que dice ahí. Ya sabemos cuál es la hipotenusa, cuáles son los catetos, entonces cuál es un triángulo rectángulo, entonces tenemos que esto que está escrito en lenguaje coloquial, llevarlo a un lenguaje simbólico, ¿sí? A una igualdad matemática que nos va a ayudar a resolver todos los problemas,
¿sí? Que tengan que ver con triángulos rectángulos y sus lados. Dice, en todo triángulo rectángulo, la suma, entonces no es cualquier operación, es la suma de ¿qué? Del cuadrado de los catetos. Acá mis catetos serán A y B. Entonces tengo que sumar los catetos, pero no dice la suma de los catetos, sino del cuadrado de los catetos. Sigo leyendo, es igual ¿a qué? ¿A la hipotenusa? No, es igual al cuadrado de la hipotenusa. De esta manera, ¿sí? He traducido en forma simbólica el teorema de Pitágoras. Fíjense que en mi triángulo A, B y C están puestos de esta manera. C es la hipotenusa, A y B son los catetos, ¿sí? Pero en otro triángulo puede ser que el orden se invierta, entonces también se invierte la simbología. Lo importante es que sepan que la hipotenusa siempre va sola de un lado de la igualdad y los catetos sumados del otro lado. Todo siempre al cuadrado. Acá a la izquierda tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? El negro es el triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a nombrar los catetos. Acá le voy a poner C, ¿sí? Entonces, acá estaba el A, el B y el C en contra de las agujas de reloj. Este es el lado A, este es el cateto B y este es el cateto C, ¿sí? Bien, fíjense que A es la hipotenusa porque está enfrentada al ángulo de 90 grados. Acá tengo mi hipotenusa. Entonces, en este ejemplo que veo acá, si yo tengo que traducir en forma simbólica el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras acá es B al cuadrado más C al cuadrado igual, ¿sí? A al cuadrado. Muy bien. Quedamos de acuerdo que esa simbología no siempre es la misma, todo depende del triángulo como está nombrado. Por otro lado, fíjense que acá tengo cuadrados, el cuadrado amarillo, el cuadrado rojo y el cuadrado azul, porque también el teorema de Pitágoras está visto con áreas, ¿sí? Todos sabemos que el área de un cuadrado, ¿qué propiedad tiene el cuadrado? Los 4 lados iguales. Entonces, si yo construyo un cuadrado de lados A, como está ahí, del lado A, otro cuadrado del lado B y otro cuadrado del lado C, ¿sí? Y estas medidas son correspondientes a un triángulo rectángulo, entonces toda el área de este cuadrado va a ser igual al área de este más el área de este cuadrado, ¿sí? Por eso también se observa siempre el teorema de Pitágoras con áreas. Bien, les pido que se suscriban al canal y esperen el próximo video de teorema de Pitágoras son sobre ejemplos concretos, ¿sí?